Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartirle el capítulo del Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Le invito a que abramos el corazón y pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia para vivir la palabra en nuestro diario caminar. Pedimos la intercesión de la Madre del Cielo para que nos ayude a esta Iglesia de Cristo a vivir de acuerdo a su voluntad. Pedimos la intercesión de los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los ángeles. Pedimos la intercesión de todos los santos para que intercedan por nosotros. Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, España, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. Vamos a leer este capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo se las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumple estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo,
y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Jesús bajó a Cafarnaún, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio, ordenándole: cállate, sal de este hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagó por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba, imponiéndoles las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este capítulo 4 del Evangelio de San Lucas vemos cómo Jesús fue tentado por el demonio. Y aquí, hermanos, leemos que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto, la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que Jesús fuera tentado por el demonio. Y el demonio lo tentó. Y aquí vemos, hermanos, cómo Jesús le contestó. Hermanos, el demonio, que Dios lo reprenda, conoce la palabra y él nos tienta por medio de la palabra. Aquí a Jesús, hermano, lo tentó por la palabra. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, que Dios mandará a sus ángeles para que te recojan, para que no te dejen caer. Pero Jesús, hermanos, le contesta también con la palabra. Hermanos, nosotros tenemos que conocer la palabra para defendernos. Cuando lleguen a nuestros pensamientos cosas que no son de Dios, defendernos. Por ejemplo, cuando nos llegan cosas como: no vas a poder hacer esto que estás viviendo nunca va a pasar, porque nos llega esto a nuestra cabecita. Decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me da la victoria. Y nada pasa sin la voluntad de Dios, y todo pasa para el bien de los que aman a Dios. No podemos reprenderlo, hermanos, con nuestras propias palabras. A través de la palabra podemos rebatirlo. Así que conozca la palabra. Aquí le pidió también que si era el Hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, a leer la palabra, dedicar 10 minutos al día a leer la palabra, para que usted conozca la palabra. La palabra le sana, la palabra le libera, la palabra le da paz, la palabra le enseña el camino, la palabra es Jesús. Hermanos, y una vez que él es tentado, dice aquí, hermanos, que quiero que se grabe esto, dice que al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad.
Hermanos, la tentación no es mala. Jesús fue tentado, pero no cayó. Cuando nosotros sentimos tentación, hermanos, no es malo. Lo malo es cuando la consentimos. Jesús no consintió en la tentación. Él se resistió, se mantuvo firme, hermanos, y dice que el demonio se quedó en espera de otra oportunidad. Lo mismo hace con nosotros. Cuando llega una tentación a nuestra vida y por la gracia de Dios la resistimos, va a llegar otra tentación, hermanos. Tenemos que estar preparados porque no nos va a dejar en paz. Tenemos que estar preparados para resistir con la gracia de Dios las tentaciones que lleguen a nuestra vida. Así que no se asuste cuando le llegue una tentación. Esto es normal. El día que ya no le llegue ninguna tentación, está muerto, ya se murió. Mientras viva, las tentaciones son parte de la vida de estos que aún respiramos. Una vez Jesús que es llevado al desierto, hermanos, para ser probado por el Espíritu, hermanos, Él regresa con el poder del Espíritu Santo en Él. Regresa lleno del Espíritu Santo y empieza a proclamar el año de gracia, lo que el Mesías iba a hacer. Y empieza a hacer, hermanos, maravillas. Aquí nos habla, hermanos, que una vez que está hablando en la sinagoga, todos se quedan impactados diciendo, y pensar que es el hijo de José. No podían creer que este hombre hablara de esta manera. Y todos aquellos hermanos que le conocían no creían en él. Y aquí nos dice algo para todos nosotros, que a veces en nuestra familia, hermanos, la familia no nos cree. Nadie es profeta en su tierra. Usted no es profeta en su casa ni con su familia, porque la familia le conoce y la familia no cree en su cambio. Así de sencillo. Aunque vea que hay cambio en usted, no lo va a creer. Se niegan a creer porque siempre van a ponerle el título, es el hijo de Julano, la hija de Julana. Yo le conozco, antes hacía esto, antes era esto, y nunca quitan lo que uno fue, nunca creen en el cambio. Así es sencillo. Entonces no se asuste cuando los suyos no le crean. Ore para que un día estos abran sus ojos y crean que estamos en este caminar, estamos caminando en santidad, pero no somos santos todavía. Nos equivocamos, todavía fallamos tristemente a nuestro Dios. Y aquí les habla, hermanos, les cuenta de esta viuda de Sarepta, que en aquellos tiempos había muchas viudas, pero solamente una viuda. Dios le mandó a este profeta, hermanos, y esto les chocó, les reventó cuando habló de esto, hermanos, y habló de este Naamán, que también había muchos leprosos en aquel tiempo, y solamente este fue sanado. Cuando escucharon todo esto, hermanos, quisieron, como dice la palabra, sacarlo de ahí y arrojarlo abajo de un cerro. Pero Jesús, no era su tiempo, Jesús se escapó y se fue. Fíjese nomás, estos escucharon todo esto y por eso le digo que no creían en él. Así de sencillo, aunque veían maravillas. Entonces, en ese transcurso, hermanos, que él caminaba, se encontró con un endemoniado y este reconoció que él era el Hijo de Dios. Pero como todavía no era tiempo, Jesús no quería que nadie lo supiera y lo hizo callar. Y este obedeció, porque los demonios obedecen a Dios. Imagínense, nadie tiene poder en este mundo, hermanos, solamente Dios. Y todo lo puede nuestro Dios. Tenemos un Dios poderoso. Entonces aquí nos habla también, ya para terminar, nos habla de esta sanación de la suegra de Pedro, tan famosa y tan conocida. Yo aquí, hermanos, tengo un cuadro de la suegra de Pedro. A mí me gusta tener este cuadro, no es muy común. No sé ni cómo llegó a mi vida, pero este cuadro siempre lo tengo enfrente y siempre que estoy enferma le digo, aquí en esta casa hay una enferma, no se te olvide Jesús. Entonces le pidieron que la sanara, intercedieron por la suegra de Pedro que tenía fiebre. Y tal vez usted diga, ¿pero qué es la fiebre? Es algo pequeño. En aquel entonces la fiebre era mortal. La fiebre era mortal en aquel entonces. Así que Dios sana a la suegra de Pedro y esta suegra de Pedro, en lugar de ponerse a recuperarse después de esa fiebre tan alta que tuvo, esta se levanta a servir a todos los que habían llegado a esa casa. Ojalá que nosotros, al igual que la suegra de Pedro, hemos sido sanados de muchas enfermedades. Ojalá nos pongamos a servirle a nuestro Dios. Ojalá que en verdad entreguemos el corazón
y no estemos ahí, hermano, nada más perdiendo el tiempo. A mí me gusta mucho este evangelio donde la suegra de Pedro se levantó. ¿Usted cree que estaba muy bien? No, pero se levantó por agradecimiento de que Jesús le había sanado. Y es lo que hace el agradecimiento, hermanos. Cuando agradecemos a Dios, nos levantamos de lo que estamos haciendo, nos levantamos de esa vida que llevamos para servir a nuestro Dios. Que la Madre del Cielo le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar, donde quiera que se encamine, pase bien y pues sigamos perseverando, agarrados de la llena de gracia. Visite a Jesús Eucaristía en su iglesia, haga su visita el día que descanse o todos los días si puede, ¿por qué no? Qué bendición tan grande. Vaya a la Santa Misa, si no puede el domingo, hágalo un día a la semana, pero vaya, lea la palabra, que la palabra nos enseña cómo debemos caminar y aprendemos lo que Dios desea de nuestras vidas. Lea Vida de los Santos, que le va a ayudar mucho en su caminar a entender por qué sufrimos y cómo debemos sacarle provecho al sufrimiento de nuestras vidas. Bendiciones para todos. Paz y bien.